Egunon, Danori, buenos días a todos. Muchísimas gracias por haber venido hoy a esta rueda de prensa de presentación. Y hace apenas unos días anunciábamos la renovación de contrato de Anaitz Arvilla por 2 temporadas y era un motivo de muchísima alegría para todos nosotros, porque es una persona muy importante para el club y para el equipo. Pero hoy anunciamos la llegada de nuestros 2 primeros fichajes, que son José Corpas y Óscar Silva, y más tarde comentará un poquito más en profundidad César, pero José y Óscar son 2 de los jugadores que están entre los prioritarios para nosotros para conformar las filas del primer equipo. José Corpas llega de la Almería, donde ha sido un pilar básico y ha dado un buen rendimiento al conjunto andaluz, que ha estado continuamente luchando para el ascenso a Primera División. Y en su última campaña creo que ha jugado prácticamente todo y ha anotado 12 goles. Y Óscar Silva, que también ha sido clave en su equipo en la Ponferradina y como jugador muy importante, ha jugado 29 partidos y ha anotado 10 goles. José, Óscar, estamos contentísimos de teneros aquí en esta familia. Ya hemos estado hablando antes, tenéis muchísima ilusión. Creo que nosotros no tenemos menos ilusión que vosotros y espero que podamos entre todos transmitir toda esta ilusión a la afición y podamos luchar con todas las ganas del mundo para poder conseguir objetivos grandes y que vosotros forméis parte de ellos. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a César. Egunon. Bueno, pues aquí, como bien ha dicho Amaya, tenemos la presentación después de la renovación que tuvimos de Anaitz en la semana pasada, que, como bien ha comentado, ha sido un motivo de alegría y de satisfacción para todos. Creo que el proyecto que ilusionante que tenemos en marcha, pues con la primera llegada de Gaizka, luego la renovación de Anaitz y ahora llegan los 2 primeros jugadores, creo que importantísimos, que han demostrado en la categoría un valor muy grande y sobre todo las ganas que han tenido desde el primer momento que contacté con ellos de querer venir aquí, ¿no? De juntarse a este proyecto, que tenemos muchísimas ganas. Y bueno, tanto José como Óscar creo que son jugadores con hambre, ¿no? Os lo comenté cuando en las anteriores ruedas de prensa, que buscamos ese tipo de jugador. Tiene una edad en plena madurez, pero con hambre. Ese es el perfil de jugador que vamos a intentar buscar, hacer ese equipo competitivo que siempre os he dicho. Han vivido situaciones en el fútbol que vienen desde abajo y yo creo que eso se valora mucho. Entonces, para mí, esas ganas de querer seguir progresando en su carrera y de llegar a cotas más altas, pues me parece fundamental. Tanto José por banda derecha como Óscar en el pivote han demostrado en la anterior temporada el valor que tienen. Entonces, para nosotros creo que demostramos a todo el mundo que queremos hacer un gran proyecto, que vamos a intentar hacer una gran plantilla y que vamos poniendo pieza a pieza ese equipo y ese bloque humilde, trabajador, pero con ambición y ganas de competir todos los días. Y a partir de ahora pues ya os paso con ellos y les preguntáis lo que queráis. ¡Qué ricasco! Hola, buenos días. Bienvenidos a los dos. ¿Qué os contó o qué os dijo para convenceros de que os unieseis a este proyecto? Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que yo esté aquí. También dar las gracias a mi anterior club por el trato y sobre todo a la Sociedad Deportiva IVA por la oportunidad que me ha dado. Bueno, pienso que es un club histórico que tras la temporada pasada pues descendió a Segunda División, pero sí que es cierto que las expectativas pues son muy buenas. Venimos, como ha comentado, con muchas ganas, con mucha ilusión de
querer ganar cada partido porque es el más importante. Ya todos conocemos la segunda división, sobre todo al final de año, como se suele decir, pues estar lo más arriba posible y poder devolver a Leiva donde se merece. Buenos días a todos. Yo también quería dar las gracias en primer lugar al club por la apuesta que ha hecho por mí, tanto a Maya, la presidenta, como César, a todos, y seguido yo creo que las ganas que pusieron ellos en llamarme desde el primer día y querer contar conmigo, yo creo que eso ha sido muy fácil, el querer que yo esté aquí hoy. Yo creo que Eibar es un club muy grande, yo creo que es un club especial, con la gente que me ha dicho siempre que es un club que hay que vivir y yo no quería perdérmelo y aquí estoy, como ha dicho César, con muchas ganas y mucha ilusión de seguir creciendo, de la mano de este club, y yo creo que a por los objetivos que nos marquemos todos desde el principio de temporada. Bueno, mirando los datos, sí da la sensación de que tú juegas en banda, tú juegas en medio centro, pero aportáis gol, y eso en el fútbol es aportar mucho. ¿Es una de vuestras facetas importantes o los números del año pasado son algo anecdótico? Hombre, yo creo que el número que yo conseguí el año pasado, no sé si será anecdótico o no, ojalá este año pueda conseguir también un buen número de goles como hice, pero bueno, yo creo que el aportar goles siempre ayuda al equipo, no depender siempre del número de goles de los que hagan los delanteros o los extremos en este caso. Yo creo que contra más goles y más gente aporte en esa faceta, yo creo que mucho mejor para todo el equipo. Sí, un poco en la línea de Óscar. Cuanto más repartido estén las personas, los jugadores que hacen goles, pues mucho mejor, porque si sabemos que el fútbol son dinámicas, que son rachas y bueno, todos vamos a pasar por rachas buenas, por rachas no tan buenas, y en el momento que en un partido necesitemos de que alguien que no sea la gente atacante pueda hacer gol, eso la verdad que pone más motivación al equipo, hace que esté más enchufado y bueno, sobre todo conseguir los 3 puntos, que ya te digo, es muy difícil en esta categoría y ojalá lo podamos conseguir casi siempre. ¿Qué objetivos os marcáis como nuevos jugadores de Eibar? Bueno, yo personalmente seguir aprendiendo, seguir creciendo de este gran club, ayudado por todos los compañeros, por todo el cuerpo técnico, porque la verdad que cada día para mí va a ser una experiencia, un día de aprendizaje y bueno, no me pongo límites, no me pongo techo, solo quiero seguir aprendiendo, seguir creciendo y ojalá pues bueno, consigamos los objetivos que se marcan desde el inicio. Y yo sobre todo hacer un buen grupo desde el inicio, que yo creo que eso es lo más importante en una competición tan competida como la segunda división, y yo creo que eso va a ser la base de todo, del éxito que podamos tener durante la temporada, el hacer un buen grupo, hacer una gran piña desde el inicio, porque cuando las cosas vengan mal dadas, habiendo unión y habiendo piña, yo creo que todo es más fácil salir de ello. Y personalmente pues espero, como dice José, aprender día a día, seguir creciendo de la mano de este gran club y que todos podamos lograr los objetivos marcados. Bueno, José, tú has estado jugando el playoff de ascenso. Hombre, el Eibar es un clásico en esta categoría, pero hace ya muchos años que no está en ella. Lo que cuesta llegar hasta ese momento y encima para quedarse con la miel en los labios a lo último, ¿no? Esta categoría es muy, muy difícil y eso hay que recordarlo todo el rato, ¿no? Sí. Sí, la verdad que he tenido la suerte de disputar con mi anterior club 2 años seguidos el playoff de ascenso. Sabemos que es súper complicado estar ahí, incluso el año pasado rozamos el ascenso directo, pero ya te digo, el fútbol son dinámicas, la segunda división es súper complicada, súper competida y tienes que estar pues todos los partidos mentalizados en que va a ser difícil, sea un partido en casa contra el segundo o fuera de casa contra el último. Los 3 puntos valen igual, hay que trabajarlo de la misma forma y ya te digo, al final el equipo más regular durante la competición, durante la liga, va a ser los que van a estar arriba y la verdad que bueno, esperemos estar ahí arriba, ojalá que así sea y que podamos celebrar a final de temporada. ¿A quiénes veis como principales obstáculos que os separan del ascenso? Porque hay muchos candidatos a subir.
Bueno, yo creo que al final nunca sabes quién puede estar arriba, porque aparentemente los equipos que suelen bajar de Primera División se dice que tienen que estar arriba, pero luego nunca yo creo que acierta 100% en los equipos que puedan estar. Yo creo que hay equipos que forman grandes plantillas y se intentan reforzar de la mejor manera y luego tampoco sabes realmente el equipo que va a estar peleando por plazas de ascenso, incluso de playoff. Y para César, bueno, ha costado un poquillo arrancar con las incorporaciones, pero ahora que se ha terminado la competición, bueno, ¿qué mercados estáis encontrando? ¿Cómo lo estáis llevando? Bueno, pues trabajando desde el primer momento. Hay que tener la paciencia suficiente y la tranquilidad de que va a ser un mercado largo, que va a ser un mercado difícil, pero también como os he dicho antes, con la ilusión de poder conseguir que vengan jugadores importantes, jugadores que desde el primer momento muestran ganas de venir aquí, que eso es fundamental. Y ya te digo, hay que tener confianza en la plantilla que se va a hacer y también con la tranquilidad que hasta el 31 de agosto hay mucho tiempo, puede haber muchas circunstancias que cambien situaciones que ahora a lo mejor parecen fáciles y luego se convierten en imposibles, o al revés, ¿no? Y ya te digo, con la confianza plena de que estamos trabajando todo mi grupo de trabajo, todo el cuerpo técnico, para hacer una gran plantilla y que todos nos ilusionemos. César, ¿qué crees que pueden aportar estos dos jugadores? Sobre todo en el caso de José, de Óscar, ese balón parado que el año pasado tanto disfrute le dio a su equipo. Bueno, el gol está claro que es lo que adorna y como has dicho antes, es fundamental. Sus números, ojalá que lo pudieran repetir, está claro. Pero yo creo que la palabra es que van a ayudarnos a hacer equipo. Como bien ha dicho Óscar, eso va a ser nuestra misión desde el primer día de entrenamiento. Tenemos que conformar un bloque. Ellos van a dar solidez a ese bloque. Creo que Óscar desde el medio campo nos puede dar equilibrio, aparte de ese número de goles o ese balón parado que en segunda división es fundamental, pero nos puede dar esa experiencia, ese saber estar, ese equilibrio que junto con Sergio pues creo que pueden ser dos grandes pivotes de la categoría. Y a José creo que lo conozco desde que estaba en el Marbella y sobre todo creo que es un jugador completo de banda que puede hacer de todo. Tiene físico, tiene fuerza, tiene gol, pero también tiene trabajo. Entonces creo que se acopla perfectamente a la mentalidad de equipo que queremos y sobre todo tiene experiencia también con el Almería en situaciones complicadas y creo que eso también tiene que ayudarnos a tener esas experiencias y esas vivencias que en momentos determinados son fundamentales. Para vosotros, no sé si habéis tenido tiempo de hablar con Gaizka, supongo que conocéis su trabajo, ¿no? Habéis visto cuál es su estilo de juego, ¿qué os parece vuestro nuevo entrenador? Tiempo no hemos tenido mucho, ha sido un momento ahí ahora al llegar y conocerlo y saludarnos y demás, pero la gente me ha hablado muy bien de él, del trabajo diario de él y nada, con ganas ya de ponernos el mono de trabajo y ponernos a sus órdenes. Sí, siempre el mundo del fútbol se conoce todo, nos han hablado la verdad que bastante bien de él, tiene las ideas claras, sabe lo que quiere y sabe que el equipo está por encima de todo, así que eso es un pasito más para poder estar ahí arriba, porque ya te digo, al final el equipo es lo que importa y el equipo es lo que está por encima de todo. Muchas gracias.